A menudo, cuando la gente está inspirada por grandes visiones, raramente mira hacia atrás, solo mira hacia adelante. Hace 40 años, este desierto era el fondo de uno de los mares más grandes del mundo, el Mar de Aral, en Asia Central. Durante generaciones, esta gigantesca reserva de agua fresca proveyó de peces a millones de personas. Pero hace poco más de medio siglo, las autoridades comenzaron a hacer realidad una visión mastodóntica. Las aguas del Mar de Aral iban a transformar el infinito desierto que se internaba hasta los florecientes campos de algodón. Pronto quedó claro que el proyecto tendría importantes consecuencias para el mar y las comunidades circundantes. Pero en aquel momento, el entusiasmo por dominar la naturaleza superaba toda lógica. El precio del progreso. Una catástrofe predecible. Красиво и величаво Аральское море в предутренний час. На его необъятных просторах днем и ночью трудятся рыбаки. Нынче Аральский бассейн получил первую рыбоморозильную баржу грузоподъемностью в 100 тонн. На этой барже даже в самую жаркую погоду рыба сохранится свежей. Aquí, en esta zona, todos somos pescadores. En otros tiempos había una factoría de pescado, donde se procesaba el pescado. Tenía una capacidad de producción de 40 o 50 toneladas diarias. En aquellos tiempos, la captura anual era de unas 20.000 toneladas. Había unas 19 granjas en las costas del Mar de Aral. Había montones de pescado y superábamos las cuotas en un 150 o 200%. Había esturiones que pesaban 60 y 70 kilos. Pescábamos muchas carpas y muchos cirulos enormes. En aquellos tiempos las carpas de la aldea de Kamisilivas tenían una capa de grasa de 2 centímetros de grueso. Y cuando fileteábamos los cirulos, tenían una piel tan grasa que se nos deshacían en las manos. La pesca en el Mar de Aral aportaba alimento a millones de personas y ayudó enormemente a aprovisionar toda Rusia después de la Segunda Guerra Mundial. En la zona norte del Mar de Aral, el pescado y el grano y los productos industriales eran cargados y descargados en grandes cantidades. La bahía se desarrolló rápidamente. Antiguamente esto era una bahía. Yo comencé a trabajar aquí en 1944. El barco que tenemos aquí detrás de mí se llama Kirov, un barco para el transporte de pasajeros con una capacidad para 200 personas. En aquellos tiempos había 12 barcazas. Cada una podía cargar 550 o 600 toneladas. Se trajeron otras 25 barcazas a Aral en 1947. El barco más grande, el Komuna, podía arrastrar 5 o 6 barcazas hasta el gran mar. Hacían este camino, iban en esa dirección. La naturaleza de Aral era muy hermosa.
Había una playa en la costa, a donde venían turistas desde Moscú, Leningrado y otras partes de Rusia a pasar las vacaciones. Dormían en tiendas. El agua y el aire eran muy limpios aquí por aquel entonces. Todo era verde y las cañas crecían hasta la orilla, y también llovía a menudo aquí. La gente empezó a sentarse porque el agua era muy fresca. En aquellos días había unas 100 casas y no había dunas de arena. El mar estaba muy cerca de mi casa, justo aquí. Todos los días, después de salir del colegio, todos los niños de la aldea íbamos a nadar y a jugar a la orilla del agua. Hubo un tiempo en que la gente decía que el mar de Aral era como un oasis en medio del desierto. Una gigantesca reserva de agua fresca rodeada por kilómetros de una estepa estéril de arena. Durante generaciones, la gente quiso cultivar este desierto arenoso con agua del Aral. A comienzos de 1982, el geógrafo ruso Boykov escribió: «La presencia del mar de Aral es la prueba de nuestro subdesarrollo y nuestra falta de capacidad para explotar tal cantidad de agua». Después de la Revolución Rusa, la Unión Soviética inició un ambicioso plan. El desierto de Asia Central sería cultivado a gran escala con agua de los dos ríos más grandes, el Amu Daria y el Sir Daria, que suministran agua al mar de Aral. Como dijo un alto cargo ruso del Ministerio del Agua, el mar de Aral debe morir como un soldado en la batalla. En los años 30 se construyeron gigantescos canales para redireccionar el agua hacia las áridas estepas y transformarlas en florecientes campos de algodón y plantaciones de arroz. Из поколения в поколение передавалась заветная мечта о воде, о жизни богатой и счастливой. И эта мечта сбылась. Пустыня покорилась людям новой эпохи, большевикам. С именем Сталина радость пришла, с именем Сталина степь зацвела. С помощью великого русского народа трудящиеся братских республик Казахстана и Узбекистана обуздали своенравную Сырдарью. Освоение голодной степи началось с первых дней установления советской власти. Громадное ирригационное строительство развернулось здесь в годы сталинских пятилеток. En aquellos tiempos se necesitaba el algodón para defender la industria y el arroz para el programa de alimentos. Eran tiempos difíciles y Stalin decidió resolver todos los problemas de un solo golpe. Decidió convertir las costas del Sir Daria y de la Amu Daria en enormes plantaciones de algodón y de arroz. La fe en el progreso se expresaba así en un anuncio de la época. No podemos esperar favores de la naturaleza. Nuestro propósito es arrebatárselos. Enseguida se reveló el impacto de la construcción de los canales y los sistemas de irrigación. When the fields of Moscow get white with snow, the fields of Uzbekistan and Central Asia are still white with cotton. Delivery of cotton to the state is at its height. Such caravans can be seen all over this land of white gold, as cotton is called here. A finales de los años 50, la gente ya sabía que el incremento constante en la producción de algodón podía tener un serio impacto sobre el mar de Aral. El presidente de la Academia de la Ciencia de Turmenia, Babayev, dijo a finales de los 50: «Yo pertenezco a ese grupo de científicos que creen que secar el mar de Aral aporta mayores ventajas que conservarlo. El cultivo de algodón por sí solo puede cubrir las pérdidas de la industria y la pesca que hay hoy en el mar de Aral».
El sucesor de Stalin, Nikita Khrushchev, aumentó la velocidad de su desarrollo y sometió mayor cantidad de tierra a los arados. A finales de los años 50, Khrushchev introdujo el llamado esquema de las tierras vírgenes, destinado a convertir 250.000 kilómetros cuadrados de las estepas de Kazakh en campos de algodón, un área del tamaño de Italia. Khrushchev llegó y dijo: no perdamos el tiempo en discusiones, utilicen toda el agua que necesiten. Un grupo de científicos estaban en contra del proyecto, pero nadie les escuchó. Incluso Engels, el padre del marxismo, ya avisó hace 150 años. Dijo: no es bueno jugar con la naturaleza. Quiere decir que puede parecer que podemos vencer a la naturaleza, pero finalmente se tomará la revancha. Nadie entendía esto porque ni siquiera había leído a Engels. Khrushchev no tenía educación. Solo había estudiado durante 2 inviernos. No había leído a Marx ni a Engels. Así es. Pasaron algunos años antes de que la irrigación dejase su huella sobre el mar de Aral, pero a finales de los años 60 los resultados empezaban a ser evidentes para todos. En solo 10 años habían sido drenados más de 6.000 kilómetros cuadrados del mar de Aral. La reducción intensiva del nivel del mar de Aral comenzó en 1969 y enseguida se notó cuando el nivel fue reducido en 2 metros. Y también se empezó a notar cuando comenzó a desaparecer el pescado. El precio de la tragedia comenzó a revelarse. Nosotros empezamos a darnos cuenta de que el mar se retiraba de la aldea año tras año. Veíamos que los peces se morían y que iba aumentando la salinidad del mar. ¿Pero qué podíamos hacer nosotros? Nada. No podíamos abandonar nuestra aldea, a nuestros padres. Nuestros ancestros han vivido y muerto aquí. Los pescadores son gente humilde. Igual que los peces en el agua son silenciosos, así son los pescadores. No es normal que los pescadores causen conflictos. Incluso cuando los peces empezaron a morir, ellos, los pescadores, siempre guardaron silencio. La producción de algodón aumentaba a medida que se consumía el agua de los ríos que desembocaban en el mar de Aral. Обновленная целина дала 5 миллионов тонн белого золота. В 4 раза увеличилась промышленная продукция голодной степи, что во многом позволило выращивать здесь самый дешевый хлопок. Затраты, вложенные на освоение, давно уже окупились. A mediados de los años 70 el nivel del agua del mar se había rebajado más de 3 metros en solo 5 años. Y otros 5.000 metros cuadrados del lecho del mar de Aral estaban a la espera. El gobierno ruso se dio cuenta de que había problemas y una comisión visitó la región junto con el viceministro de Pesca de Kazakh, Mutar Tairov. Llegamos a Aral junto con Kishilorda, el vicedirector del comité ejecutivo de la región y el director del comité del partido regional. Cuando llegamos a Akhbasti, comprobamos que la situación era realmente terrible. Pudimos comprobar que estos rusos estaban rodeados por camellos y desierto, y estaban asustados. Decían: esto es terrible. Y yo le dije: ¿quién puede sobrevivir en estas condiciones? Solo 2 tipos de criaturas, los camellos y los kazakhs. Había unas 150 personas
en pequeños grupos a lo largo de la calle. Los camaradas de Moscú dijeron: estamos muy preocupados por vosotros, pero no hay otra solución más que trasladaros a otras regiones donde hacen falta pescadores y podemos ayudaros económicamente. Pero a nadie le gustaba la idea y todo el mundo rechazó la oferta. Dijeron: esta es la tierra de nuestros ancestros, donde vivieron y donde murieron. Están enterrados en esta tierra. Pero cuando las costas del mar de Aral se alejaban cada vez más de las aldeas, miles de personas se dieron cuenta de que no tenían otra elección más que la de mudarse a otra zona. La mitad de la aldea se trasladó entre 1966 y 1978 y se paralizó toda la vida en esta zona. El nivel del río Sirdaria bajó drásticamente. Los árboles de la aldea empezaron a secarse y a morir. El nivel del mar bajaba rápidamente. La última vez que yo recuerde que pude nadar en él fue en el año 1978. Es difícil de creer, pero el mar de Aral se encogió unos 20 kilómetros en solo 2 años. A finales de 1970, la industria pesquera había cesado su actividad por completo. La bahía solía tener un nivel de agua de unos 12 o 13 metros de profundidad. Entonces la gente empezó a drenarla para intentar conseguir más profundidad. Por ejemplo, la profundidad de donde estamos ahora mismo era de 15 metros. En 1980, la bahía estaba totalmente seca y las barcazas no podían navegar en absoluto. Solo pequeñas barcas de pesca, para 2 personas, podían navegar en la bahía. Para intentar salvar la flota pesquera, algunos barcos fueron llevados a 50 kilómetros de la bahía de Aral, pero este intento de mantener su medio de vida fracasó. Había un profundo lago cerca de la aldea de Jambul y allí se llevaron algunos barcos. Pero cuando bajó el nivel del agua, ya no se pudieron sacar de aquel lago nunca más. Si la gente de los altos cargos nos hubiese escuchado, hubiese sido posible salvar aquellos barcos y todavía estaríamos usándolos. Se crearon varias comisiones para decidir lo que se podría hacer para intentar reducir la desertización del mar de Aral, pero poco hicieron. Para intentar evitar la decadencia de la industria pesquera, trasladaban pescado en trenes desde zonas remotas como el mar Báltico o el mar de Japón. Рыбоконсервный завод существует только для того, чтобы дать работу местным жителям. Эту мороженую рыбу везут с Атлантики, Дальнего Востока. Не надо думать о модернизации, санитарии. Сгодится и так. A principios de los años 70 se propuso un gran plan como solución al problema del mar de Aral. Un plan llamado el Proyecto del Siglo, que era incluso más ambicioso que el proyecto que había causado la desertización del mar de Aral años atrás. El plan era para desviar los ríos siberianos a través de las áridas estepas. Поднятые грандиозными плотинами на 60-метровую высоту, воды Оби и Енисея образуют водохранилище, равное половине площади Каспийского моря.
Отсюда воды устремятся на юг и от так называемых Тургайских ворот двинутся по Казахстану к Аральскому морю. Из Арала могучий поток сибирских рек пойдет в Каспий. 30 миллионов гектаров пустынь превратятся в цветущий плодоносный край. Зарубежные клеветники уже объявили проект Давыдова фантастикой, а его самого безумным мечтателем. Мечтателями и фантазерами называли и тех, кто построил эти уже давно действующие в пустынях плотины и каналы. Это тоже мечта, но уже воплощенная в бетон и гранит ныне. Cuando se estaba debatiendo la canalización del agua de los ríos siberianos, todo el mundo guardaba silencio sobre el mar de Aral. Pensaban que el agua de Siberia podía llegar a la región, rellenar el mar de Aral y restablecerlo. Todas las discusiones y la euforia impidieron las decisiones que podían solucionar el problema. A mediados de los años 80 se hizo evidente la magnitud de la catástrofe en toda su extensión. El nivel del agua descendió 14 metros y ahora el mar solo tenía una tercera parte del tamaño que había tenido a comienzos de los 60. Cambió el clima de la región y comenzaron a aparecer tormentas de arena y sal del lecho del mar desierto, y la gente comenzó a tener problemas de salud. En el periodo que va de 1973 a 1988, el número de casos de fiebres tifoideas aumentó 29 veces y la tasa de mortalidad infantil aumentó enormemente. La información sobre la magnitud de la catástrofe no llegó a oídos de la gente hasta la reforma política de Gorbachov a finales de los años 80. Al mismo tiempo, el plan del siglo y su canalización de los ríos siberianos hacia el mar de Aral fue abandonado. Entonces quedó claro que el gobierno soviético ni quería ni podía salvar el mar de Aral. Por primera vez, grupos de científicos, escritores y representantes de los gobiernos locales organizaron activas protestas con el apoyo intenso de los ciudadanos. Но этот факт уже свершился. И увидели горе народа, печаль народную увидели. Увидели слезы матерей, много болезней. Дальше медлить нельзя. Poложение тут буквально катастрофическое. En una reunión multitudinaria en Aral, la gente gritaba con rabia, quizás por primera vez. Эта трагедия продолжается вот уже 20 лет. И никому нет дела до того, что с нами происходит. Я войну прошел, 40 лет от ран страдаю. Но эта новая беда кажется мне страшнее войны. Вокруг только смерть. Войну можно остановить. Атомную бомбу можно остановить. Самолет можно остановить. Но это невозможно остановить. Мы говорим здесь, а там природа свое дело делает. То, что натворили наши, в кавычках, величайшие ученые. Как я могу говорить о таких ученых, что они умирают в утробе? Ведь когда-то, в лихолетие, Арал спасал всю страну. Так позже сейчас вся страна поможет Аралу и спасет его. Cuando a comienzos de los años 90 la Unión Soviética se desestructuró, la situación se complicó todavía más. 5 nuevas repúblicas tenían que repartirse ahora los escasos recursos de las fuentes de agua de la región. Y fue evidente que resultaba imposible llegar a un acuerdo en el incremento de suministro de agua al mar de Aral. El agua de los ríos todavía se utilizaba para el cultivo de arroz y algodón, y los millones de personas que vivían a lo largo de esos grandes ríos dependían completamente del agua.
La antigua visión de fertilizar las áridas estepas a expensas del mar de Aral se había hecho realidad y era una decisión completamente irreversible. Hoy la región todavía está profundamente marcada por las transformaciones. La antigua ciudad de la bahía de Aral ha quedado situada ahora a 70 kilómetros de la costa del mar de Aral. Ahora hay mucho más desempleo en Aral porque no hay sitios donde trabajar. Todas las fábricas industriales de la región comenzaron a cerrar. La gente tenía que sobrevivir de alguna manera, así que la mitad de la población emigró. Muchas de las aldeas cercanas están ahora rodeadas de desierto. Limpiamos la aldea completamente hace 2 meses, pero ahora ya está cubierta otra vez de arena. Pero no nos vamos a mover de aquí, aunque esté cubierta de dunas de arena, porque las tumbas de nuestros antepasados están aquí. Esperaremos a que regrese el mar. Lo que una vez fue el mar de Aral está ahora dividido en 2 mares. El nivel del agua de la zona sur ha disminuido más de 20 metros del nivel que existía a comienzos de los años 60. Pero el nivel en la zona norte, sin embargo, se ha estabilizado gracias a la construcción de diques que reducen la corriente del agua entre el norte y el sur, y los peces empiezan a regresar. Hoy capturamos unos 700 kilos de pescado, y nuestros ingresos en el día de hoy han sido de unos 300 tenge, aproximadamente $20 por persona. No es así todos los días. Todo depende del tiempo. Si el tiempo es bueno, la pesca también será buena. Los pescadores han recibido ayuda financiera de organizaciones extranjeras para comprar redes y construir centros pesqueros para congelar y procesar el pescado. El Banco Mundial también ha financiado la construcción de una gran presa, lo que incrementará el nivel del agua en otros 4 metros. Después de la desestructuración de la Unión Soviética, quedaban pocas esperanzas. Y hasta hace poco, durante estos últimos años, no se podía pescar en el mar. Lo que nos dio una gran esperanza fue la construcción de un gran dique entre las zonas grande y pequeña del mar de Aral. Yo no sé cómo será el futuro, pero ahora mismo la gente tiene ganas de vivir. En la actualidad, los pescadores de la zona norte hacen capturas de 1000 toneladas de pescado, apenas el 5% de lo que capturaban en los años 60. En la zona sur, la catástrofe es definitiva. El nivel del agua continúa bajando y se calcula que el mar desaparecerá totalmente dentro de 15 años.